La montaña no perdona flaquezas. Daniel Mitchell lo aprendió de la manera más dura posible, no a través de las brutales tormentas de invierno, ni de los osos que rondaban su propiedad en las noches sin luna, sino a través de la mirada de desesperación de 7 mujeres diferentes que prometieron quedarse a su lado y huyeron antes de que llegara la primera nevada. 7 novias, 7 fracasos. Cada una de ellas había respondido a su anuncio en el periódico de Denver con esperanzas distintas. La primera, Margaret, era una viuda delicada que se desmayó al ver la rústica cabaña de madera que sería su nuevo hogar. La segunda, una joven soñadora llamada Elizabeth, lloró durante 3 días seguidos al darse cuenta de que no había vecinos a menos de 15 kilómetros. La tercera ni siquiera duró 24 horas. Tomó la diligencia de vuelta antes de que saliera el sol al día siguiente. Las otras 4 repitieron variaciones del mismo patrón: shock, desesperación, huida. Daniel no las culpaba. Él sabía exactamente lo que ofrecía, y no se parecía en nada a los cuentos románticos que las mujeres de la ciudad leían en sus libros encuadernados. Su propiedad quedaba a 3 horas a caballo del pueblo más cercano, enclavada en las montañas rocosas de Colorado, donde el invierno llegaba pronto y se quedaba hasta tarde. La cabaña tenía 2 cuartos, el trabajo era incesante, y la soledad pesaba como una piedra en el pecho durante los largos meses blancos. Pero él necesitaba una compañera, no por romance. Daniel había enterrado esas ilusiones junto con sus padres, años atrás, sino por pura necesidad práctica. Nadie sobrevive solo en las montañas para siempre. Una persona se enferma, se lastima, o simplemente enloquece con el silencio. Él había visto eso pasar con hombres más fuertes que él. Entonces, contra el consejo de todos en el pueblo que decían que debería rendirse, Daniel escribió un 8º anuncio. Pero esta vez, cambió completamente el enfoque. Nada de promesas vacías, nada de embellecer la realidad. Hombre de montaña, 34 años, busca esposa para vida de trabajo duro en propiedad aislada. Inviernos rigurosos, sin lujos modernos, distancia de cualquier civilización. Busco mujer fuerte, práctica, sin ilusiones románticas. Ofrezco honestidad, trabajo duro y una vida difícil pero digna. La respuesta llegó 3 semanas después, en una carta con caligrafía firme y sin adornos. Ruth Gutiérrez tenía 42 años, 12 años mayor que la novia más adulta que él había recibido. Costurera de un pueblo minero decadente en Nuevo México, ella escribió solo 3 párrafos. En el primero, describió su situación: sin familia, sin perspectivas, cansada de coser ropa para mujeres que la trataban como mueble. En el segundo, enlistó sus habilidades prácticas: costura avanzada, cocina básica, gestión de presupuesto ajustado, resistencia física de años trabajando 14 horas al día. En el tercero, la frase que hizo que Daniel leyera la carta 5 veces seguidas: no busco un cuento de hadas, señor Mitchell. Busco un propósito y un techo que no se me caiga encima. Si usted es honesto como afirma, entonces tenemos base para un acuerdo justo. 3 semanas después, Ruth bajó de la diligencia de suministros frente a la propiedad de Daniel. Ella no era lo que la gente llamaría bonita según los estándares convencionales. Era una mujer grande, con hombros anchos y manos callosas de trabajo. Su rostro tenía la apariencia cansada de quien conoció demasiadas decepciones para mantener expectativas elevadas. Usaba un vestido simple, marrón como la tierra, y cargaba solo una maleta pequeña y una caja de herramientas de costura. Daniel esperaba la mirada. Esa mirada específica que todas las otras habían dado. El momento exacto en que se daban cuenta de que habían cometido un error terrible. Pero Ruth solo observó la cabaña, las montañas alrededor, el granero que necesitaba reparaciones, y asintió una vez. «Es exactamente como usted lo describió», dijo con voz ronca pero firme. «Eso ya es más de lo que esperaba». En esa primera noche, mientras Ruth organizaba sus pocas pertenencias en el pequeño cuarto que Daniel había preparado, él se quedó afuera, mirando las estrellas que parecían tan cercanas que podría tocarlas. Se permitió un pensamiento peligroso, un hilo fino de esperanza que intentaba no sostener con demasiada fuerza. Tal vez, solo tal vez. El desayuno al día siguiente fue silencioso, pero no incómodo. Ruth comió sin quejarse de la simpleza: pan, huevos,
café fuerte. Después, sin que nadie lo pidiera, recogió los platos, lavó con eficiencia y preguntó dónde guardaban los suministros. «Voy a hacer un inventario», explicó. «Necesito saber qué tenemos antes de que llegue el invierno». Daniel parpadeó. «El invierno llega solo en 6 semanas». «Exacto. Poco tiempo para una preparación adecuada». Fue en ese momento que Daniel percibió algo fundamental. Ruth no estaba probando la situación para ver si conseguiría aguantar. Ella ya había tomado la decisión. Estaba construyendo, no evaluando. En los días siguientes emergió un patrón. Ruth despertaba con el sol, trabajaba al lado de Daniel sin quejas, hacía preguntas prácticas sobre la propiedad y por la noche remendaba ropa o reforzaba equipos bajo la luz tenue de la lámpara. Ella no intentaba decorar la cabaña o hacerla más acogedora. Ella la hacía más funcional. Cuando Daniel le mostró el pequeño arroyo donde tomaba agua, Ruth inmediatamente sugirió construir una pequeña presa para facilitar el acceso en el invierno. Cuando él explicó sobre los osos que a veces se acercaban, ella preguntó dónde estaba la escopeta de reserva y si él podría enseñarle a tirar. Ni una palabra sobre extrañar vecinos, ni una lágrima sobre la soledad, ni una vacilación sobre el trabajo brutal. En la segunda semana, durante la cena, Daniel finalmente preguntó lo que le incomodaba desde que ella llegó. ¿Por qué eligió venir? ¿De verdad? Ruth masticó lentamente, pensativa, antes de responder. Pasé 20 años cosiendo vestidos para mujeres que nunca me vieron como humana. Vivía en un cuarto sin ventanas detrás de la tienda. Comía sobras. Me estaba volviendo vieja. Y cuando ya no pudiera ver bien para coser, me echarían a la calle. Ella lo miró directamente a los ojos. «Usted ofreció honestidad y trabajo duro. Eso es más dignidad de la que tuve en la vida entera». Daniel sintió algo moverse en el pecho. No era pasión o romance, era reconocimiento. El reconocimiento de encontrar a alguien que entendía el acuerdo sin necesitar palabras bonitas. Pero la verdadera prueba todavía estaba por venir. Algo que pondría a prueba no solo la resistencia de Ruth, sino la propia fundación del acuerdo que habían hecho. Y en las montañas, las pruebas siempre llegan cuando menos se espera. La tercera semana trajo la primera helada, y con ella, la verdadera naturaleza de Ruth comenzó a revelarse de formas que Daniel jamás había imaginado. Él despertó antes del amanecer, como siempre, y encontró a Ruth ya en la cocina. Pero no estaba solo preparando café. Había rediseñado completamente el sistema de almacenamiento de alimentos. Sacos de harina y granos que antes estaban apilados en el suelo, ahora estaban organizados en repisas improvisadas que ella había construido usando tablas viejas del granero. Cada saco estaba etiquetado con pedazos de tela donde ella había bordado el contenido y la cantidad. «Teníamos ratones», dijo sin levantar los ojos del trabajo, como si estuviera comentando sobre el clima. «Vi las señales. Esto lo resuelve». Daniel se quedó parado, sosteniendo la taza de café que ella ya había preparado, observando a esa mujer que apenas conocía hacía 3 semanas reorganizar su vida con la precisión de un general planeando una campaña militar. «Las otras nunca...» Él comenzó, pero se detuvo. Ruth finalmente lo miró, y había algo afilado en esa mirada, no cruel, sino intensamente práctico. «Las otras vinieron buscando un esposo. Yo vine buscando supervivencia. Son motivaciones muy distintas, señor Mitchell». Él casi sonrió. «Puede llamarme Daniel. Cuando se gane ese derecho lo haré». La respuesta fue rápida, pero había un rasgo mínimo de humor en su voz. En los días siguientes, Ruth probó que esa reorganización de la despensa era solo el comienzo. Ella identificó que el techo del granero tenía 3 goteras que Daniel venía ignorando hacía 2 años, porque el invierno siempre llegaba antes de tener tiempo para repararlas. Ruth no aceptó la excusa. Ella misma subió al techo con alquitrán y tablas, reparando las goteras con una habilidad que sorprendió hasta al propio Daniel. «Aprendí mirando al constructor que remodelaba la tienda», explicó cuando él preguntó dónde había aprendido. «Me quedaba observando por la ventana durante los descansos. Nunca se sabe cuándo un conocimiento será útil». Pero fue durante la 4ª semana que Daniel realmente entendió con quién estaba compartiendo la propiedad. Él había salido temprano a verificar las trampas en el bosque, una caminata de 3 horas montaña arriba. Cuando regresó, cerca del mediodía,
Encontró a Ruth en el patio haciendo algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Estaba desollando un conejo, no de forma vacilante o incómoda, sino con movimientos precisos y eficientes, las manos firmes a pesar de la sangre. A su lado, ya limpios y preparados, había 2 conejos más. Encontré sus trampas antiguas cerca del arroyo, dijo sin detener el trabajo. Estaban oxidadas pero funcionales. Las arreglé y puse cebo. Agarré 3 hoy en la mañana. Daniel bajó del caballo lentamente, procesando lo que estaba viendo. ¿Usted cómo sabía dónde estaban las trampas? Vi las marcas en su mapa de la propiedad y le pregunté al señor Johnson cuando pasó con la diligencia de suministros la semana pasada. Ella finalmente levantó la vista. ¿Algún problema? No, Daniel respondió, y por primera vez en años sintió algo parecido a admiración genuina. Ningún problema. Esa noche, durante la cena de estofado de conejo, que estaba sorprendentemente sabroso, Ruth rompió el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. «Necesito aprender a tirar adecuadamente», dijo, cortando un pedazo de pan. «Las trampas son eficientes, pero si un oso aparece mientras usted no está, necesito ser capaz de defenderme». Daniel asintió. «Mañana empiezo a enseñarle. Y necesito entender los patrones climáticos de estas montañas. Cómo saber cuándo viene una tormenta, señales en el cielo, en el comportamiento de los animales». Ella continuó, metódica. «También necesito saber dónde están los puntos de caza más productivos, cómo identificar plantas comestibles en la región y cuál es el protocolo si me pierdo en el bosque». No eran peticiones. Eran declaraciones de necesidad, una lista de habilidades que ella había identificado como esenciales para su supervivencia. Ruth no estaba pidiendo protección. Estaba exigiendo las herramientas para protegerse a sí misma. «Usted planeó todo esto antes de llegar aquí, ¿verdad?», Daniel preguntó, genuinamente curioso. Ruth tomó un sorbo de agua antes de responder. «Cuando se pasa la vida entera dependiendo de la buena voluntad de otras personas, se aprende que la única persona en quien realmente puede confiar es usted misma». Ella lo miró con esos ojos cansados pero determinados. «No vine a ser una carga, Daniel. Vine a ser útil. Si me voy a quedar, necesito valer mi peso en oro, porque sé que esta montaña no tiene espacio para la debilidad». La forma en que dijo su nombre, la primera vez que lo hacía, conllevaba un peso específico. Era un reconocimiento, una frontera que se estaba cruzando. «Usted ya lo vale», Daniel dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad. «Más que todas las otras 7 juntas». Ruth no sonrió exactamente, pero algo se suavizó en su rostro. Todavía no pasó el invierno. Y esa fue la verdad cruda que planeaba sobre todo. El invierno en las montañas de Colorado no era solo frío, era una prueba existencial. Meses encerrados en una cabaña pequeña, tormentas que duraban días, temperaturas que mataban en minutos si eras agarrado desprevenido. Relaciones sólidas se desmoronaban bajo esa presión, personas fuertes se quebraban. Daniel lo había visto pasar. Su propia madre había muerto en un invierno particularmente brutal, no de frío, sino de desesperación. Simplemente dejó de comer, dejó de luchar, y desapareció como nieve al sol. «El invierno cambia a las personas», dijo, más para sí mismo que para Ruth. «Revela quiénes son realmente». «Entonces, revelará si este acuerdo funciona», Ruth respondió, práctica como siempre. «No sirve de nada preocuparse ahora. O sobrevivimos juntos, o no sobrevivimos. Simple así». Pero no era simple. En las semanas siguientes, mientras Daniel le enseñaba a Ruth a tirar y descubría que ella tenía una puntería natural impresionante, mientras le mostraba las señales de tormenta en las nubes, mientras trabajaban lado a lado reforzando la cabaña para el invierno que se acercaba, algo estaba cambiando. No era romance, era algo más profundo y más extraño. Una sincronía, un entendimiento mutuo nacido de necesidad compartida y respeto ganado a través de la acción, no palabras. Ruth no se quejaba. Daniel no la presionaba. Simplemente existían en el mismo espacio, 2 sobrevivientes construyendo algo que ninguno de los 2 conseguía nombrar aún. Y entonces, 6 semanas después de la llegada de Ruth, la primera gran tormenta apareció en el horizonte. Daniel vio las señales al amanecer.
el tipo específico de nubes grises que significaban no solo nieve, sino una nevasca seria. Tenía tal vez 12 horas antes de que todo se viniera abajo. «Ruth», él la llamó, y ella apareció inmediatamente, leyendo la urgencia en su voz. «¿Tormenta?» «Grande. Necesitamos preparar todo ahora». Ella no dudó, no entró en pánico, no hizo preguntas innecesarias. Solo asintió una vez y dijo, «Dígame qué hacer». Y mientras las nubes oscurecían el cielo y el viento comenzaba a aullar entre los picos, Daniel se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en 7 intentos, él no estaba enfrentando el invierno solo. Pero esa tormenta pondría a prueba más que su preparación física. La tormenta golpeó la propiedad con la furia de algo vivo y enojado. Daniel había visto nevadas antes. Había nacido en esas montañas, sobrevivido a inviernos que mataron a hombres más débiles. Pero esta tenía algo diferente. El viento no solo soplaba, rugía como una bestia furiosa, sacudiendo las paredes de la cabaña con fuerza suficiente para hacer gemir a los clavos. La nieve caía tan densa que, mirando por la pequeña ventana, no se veía más allá de 1 metro de distancia. Era como estar enterrado vivo en un mundo blanco y violento. Ellos habían trabajado frenéticamente en las 12 horas anteriores. Daniel llevó los caballos al granero, reforzó las puertas, apiló leña suficiente para una semana dentro de la cabaña. Ruth preparó alimentos que no necesitarían mucha cocina, llenó todos los recipientes disponibles con agua, selló las grietas de las ventanas con trapos viejos. Trabajaron en sincronía perfecta, sin necesitar muchas palabras. Ella ya había aprendido su ritmo, y él había comenzado a confiar en sus instintos. Ahora, encerrados dentro de la cabaña mientras el mundo allá afuera desaparecía en un caos blanco, enfrentaban una realidad diferente. Silencio forzado, proximidad inevitable, y el peso abrumador de realmente conocer a la persona con quien elegiste compartir tu vida. El primer día fue manejable. Daniel reparó equipos. Ruth remendó ropa. Comieron, conversaron poco, durmieron en sus respectivos espacios. Él en la sala principal cerca de la chimenea. Ella en el pequeño cuarto que habían acordado sería de ella. El segundo día, la tensión comenzó a aparecer en los bordes. No era hostilidad. Era la incomodidad extraña de 2 personas que habían construido un acuerdo práctico descubriendo que acuerdos prácticos no te preparan para estar encerrado en 50 metros cuadrados con un extraño mientras el mundo intenta matarlos allá afuera. Ruth se quedó más quieta, más retraída. Daniel notó que ella miraba la puerta con una frecuencia preocupante. No como si quisiera salir, sino como si estuviera recordando que no podía. En la tercera noche, cuando el viento alcanzó un pico aterrorizante que hizo temblar la cabaña entera, Ruth finalmente se quebró. No dramáticamente. No gritó o lloró. Simplemente dejó de coser. Puso la tela a un lado con manos que temblaban levemente. Y dijo con voz demasiado controlada, «Necesito aire». Daniel miró a la puerta sellada, luego a ella. «Sabe que no puede salir». «Lo sé». Las palabras salieron apretadas. «Sé eso. Pero necesito... Yo no...». Ella se detuvo, frustrada con su propia incapacidad de articular. Daniel reconoció aquello. Lo había visto en su madre, lo había sentido en sí mismo en inviernos pasados. El pánico lento y sofocante de paredes que se encogen, de aire que parece no ser suficiente, de estar atrapado sin escape posible. La claustrofobia no era sobre espacios pequeños, era sobre la ausencia de elección. Él se levantó, fue hasta el pequeño baúl cerca de su cama y sacó algo que no le mostraba a nadie hacía años. Un cuaderno viejo, con páginas amarillentas y dibujos torpes. «Mi madre dibujaba», dijo, sentándose al lado de Ruth, cerca de la chimenea. No era buena en eso, pero la ayudaba. Ella decía que cuando no podía salir, dibujaba donde quería estar, y por unos minutos conseguía respirar de nuevo. Ruth miró el cuaderno, luego a él, sorprendida con la vulnerabilidad repentina. Ella conseguía lidiar con los inviernos. Daniel dudó, después se decidió por la verdad. No, ella murió en un invierno, hace 12 años. Simplemente se rindió. Él pasó los dedos por las páginas antiguas. Es por eso que necesitaba a alguien fuerte. Alguien que eligiera quedarse no por amor o ilusión, sino por decisión consciente. Porque el amor no es suficiente cuando esas paredes comienzan a apretar.
El silencio que siguió fue diferente del anterior. Estaba cargado, pesado con verdades no dichas. Yo pasé 3 años encerrada en un cuarto sin ventanas. Ruth finalmente dijo, voz baja. Cosiendo 14 horas al día, durmiendo en ese mismo cuarto, despertando para coser de nuevo. Pensé que nunca más me sentiría atrapada. Ella miró alrededor de la cabaña. Pero esto es diferente. Allá estaba atrapada por circunstancia. Aquí yo elegí estar atrapada. Y de alguna forma eso es peor, porque si no aguanto, significa que tomé la elección equivocada. Daniel entendió. No era la cabaña lo que la sofocaba. Era el miedo de haber cometido el mismo error que las 7 mujeres antes que ella. De ser una más que prometió y no pudo cumplir. Usted no es como ellas, dijo firme. Ellas huyeron en la primera dificultad. Usted está aquí, en la tercera noche de la peor tormenta del año, teniendo un ataque de pánico. Y aún así no está pidiendo irse. Solo está pidiendo respirar. Ruth lo miró, y había algo quebradizo en esos ojos cansados. ¿Cómo aguanta usted? Todos los inviernos, solo, sin enloquecer. ¿Quién dijo que no enloquezco? Daniel dio una sonrisa torcida sin humor. Hablo solo. A veces hablo con mi padre muerto. Una vez tuve una conversación de 3 horas con una ardilla que entró a la cabaña. Él se puso serio. Pero siempre supe una cosa. El invierno pasa. Siempre pasa. Solo necesita sobrevivir hasta la primavera. ¿Y si no sobrevivimos? La pregunta flotó en el aire caliente de la chimenea. Entonces al menos no morimos solos, Daniel respondió, y se dio cuenta de que creía en eso. Eso ya cuenta como victoria. Algo cambió en el rostro de Ruth. La tensión no desapareció completamente, pero se suavizó. Ella respiró hondo, lento, y asintió. Un acuerdo justo. Esa noche, por primera vez, conversaron de verdad. No sobre trabajo o preparaciones o planes prácticos, sino sobre quiénes eran antes de volverse personas que necesitaban acuerdos de supervivencia. Ruth contó sobre la familia que la abandonó cuando se volvió demasiado grande, demasiado fea, demasiado problemática. Sobre años cosiendo sueños de otras mujeres mientras enterraba los propios. Sobre la soledad específica de estar rodeada de personas que te tratan como mueble. Daniel contó sobre crecer viendo a su padre construir esa propiedad con sus propias manos, solo para que la montaña matara a ambos padres antes de que él cumpliera 20 años. Sobre las 7 novias que vinieron y se fueron, cada partida confirmando algo que él sospechaba sobre sí mismo, que tal vez era imposible de amar, o de convivir, o simplemente demasiado incorrecto para compañía humana. Por eso el anuncio honesto, Ruth dijo, entendiendo. Usted no quería que nadie más viniera por ilusión. Y usted respondió porque tampoco tiene más espacio para ilusiones. Daniel completó. 2 arruinados haciendo un acuerdo práctico, Ruth dijo. Y había algo casi parecido al humor en la voz. ¿Peor combinación? ¿O la única que funciona? La tormenta continuó por 4 días más, pero algo fundamental había cambiado en esa tercera noche. Habían pasado por la primera capa, la competencia práctica, y tocado algo más profundo. No intimidad romántica, sino algo tal vez más valioso. Reconocimiento genuino. Cuando la tormenta finalmente pasó, y Daniel abrió la puerta a un mundo transformado en paisaje alienígena de nieve, Ruth estaba a su lado. No atrás, no adentro esperando, sino al lado. Sobrevivimos, dijo simplemente. Sobrevivimos, él concordó. Y en ese momento, ambos supieron que el acuerdo había evolucionado a algo que ninguno de los dos había planeado, pero ambos secretamente deseaban. Pero el verdadero cambio todavía estaba por venir. En una conversación que sucedería 2 semanas después. 2 semanas después de la tormenta, la propiedad estaba enterrada bajo casi 1 metro de nieve compactada. El mundo se había convertido en una versión silenciosa y fantasmal de sí mismo. Árboles curvados bajo el peso blanco, el arroyo congelado en su eterna carrera, y un cielo gris perla que prometía más nieve en cualquier momento. Pero dentro de la cabaña, algo era diferente. Daniel se dio cuenta primero en las cosas pequeñas. La forma en que Ruth comenzó a dejar café preparado a la temperatura exacta que a él le gustaba, sin que él lo hubiera mencionado. El modo en que ella reparó el bolsillo rasgado de su chaqueta de trabajo y añadió un refuerzo extra en los codos. No porque él lo pidiera, sino porque notó dónde la tela se estaba empezando a gastar.
La manera en que ella reía, un sonido raro y sorprendente, cuando él contaba historias absurdas sobre los primeros años intentando sobrevivir solo en la montaña. Y él se encontró haciendo lo mismo, trayendo nieve limpia para que ella la derritiera, porque sabía que ella prefería esa agua para lavarse la cara, eligiendo los mejores cortes de carne de la casa para su plato, enseñándole a identificar constelaciones a través de la pequeña ventana, no porque fuera útil para la supervivencia, sino simplemente porque ella había mencionado que nunca había visto las estrellas tan claramente. Eran pequeñas traiciones al acuerdo original, amabilidades que iban más allá de lo práctico, invadiendo el territorio peligroso de algo que comenzaba a parecerse a cuidado genuino. Y ambos lo sabían, pero ninguno lo mencionaba. Hasta la noche en que Ruth rompió el silencio. Era finales de enero. La nieve caía suavemente allá afuera, no una tormenta, solo la presencia constante del invierno haciendo lo que hace mejor. Habían cenado en silencio cómodo, estofado de venado con papas que Ruth había sazonado con hierbas secas que ella misma había preparado en otoño. Daniel estaba limpiando su escopeta, trabajo de mantenimiento que hacía automáticamente. Ruth estaba remendando una camisa. Entonces, sin aviso, ella dijo: «Esto no se suponía que fuera así». Daniel se detuvo, la miró. «¿Qué cosa?» «Esto». Ruth gesticuló vagamente entre ellos, hacia la cabaña, hacia todo. El acuerdo. Se suponía que fuera práctico, funcional. Dos personas compartiendo recursos para la supervivencia mutua. Ella hizo una pausa, la aguja suspendida en el aire. «Pero me despierto preocupada si usted se va a lastimar cuando va a cazar. Me molesta cuando se olvida de comer porque está concentrado en el trabajo. Ayer, cuando trajo esa tela azul de la ciudad, mi primer pensamiento no fue «qué práctico». Fue «él recordó que mencioné que me gustaba ese color». El silencio que siguió era tan denso como la nieve allá afuera. Daniel colocó la escopeta a un lado cuidadosamente, como si movimientos bruscos pudieran romper el momento frágil. «Lo sé», dijo finalmente, voz ronca. «Yo tampoco se suponía que fuera así». Ruth lo miró directamente, esa mirada franca y sin filtros que ella tenía. «Tengo 42 años, Daniel. Pasé la vida entera sin ilusiones románticas. No soy tonta. Pero esto...» Ella se detuvo, buscando palabras. «No sé qué es esto». «Yo tampoco», él admitió. «Pero sé que es diferente de todo lo que sentí antes. Con las otras 7 siempre era una transacción fallida. Con usted comenzó como transacción, pero ahora...» Él gesticuló impotente. «Ahora me despierto en medio de la noche y escucho su respiración del otro cuarto. Y me quedo tranquilo sabiendo que usted todavía está aquí». «¿Y si es solo proximidad forzada?», Ruth preguntó, pero había algo vulnerable en su voz. «¿Y si es solo porque estamos atrapados aquí, y cuando la primavera llegue y tengamos opciones de nuevo, esto desaparece?» Era la pregunta correcta, la pregunta aterradora que ambos habían evitado. Daniel se levantó, caminó hasta la ventana, miró la oscuridad nevada allá afuera. Cuando habló, fue con la misma honestidad brutal que había puesto en el anuncio original. Puede ser que esto sea solo supervivencia disfrazada de otra cosa». Él se volteó hacia ella. «Pero también puede ser que nosotros dos pasamos tanto tiempo sobreviviendo que se nos olvidó que existe diferencia entre estar vivo y realmente vivir. Y tal vez, solo tal vez, estamos comenzando a aprender esa diferencia juntos». Ruth colocó la costura a un lado lentamente. Sus manos, siempre tan firmes, temblaban levemente. «No sé cómo hacer esto», confesó. «Relaciones reales. Matrimonio de verdad. Pasé la vida entera aprendiendo a no necesitar a nadie. Y ahora...» Ella se detuvo, frustrada. «Ahora tengo miedo porque empiezo a necesitarlo. Y eso era exactamente lo que no debía pasar». Daniel atravesó el espacio pequeño entre ellos, se arrodilló frente a ella para que sus ojos quedaran al mismo nivel. «Yo también tengo miedo», dijo. «Pero no tengo miedo de que usted se vaya. Todas las otras se fueron porque no aguantaron la vida. Usted ya probó que aguanta». Él tomó sus manos, callosas y fuertes. «Tengo miedo de que podamos tener algo real aquí, y yo no sepa cómo no arruinarlo todo». «Entonces somos dos tontos asustados», Ruth dijo, y había el más mínimo rastro de una sonrisa. «Los más asustados de las montañas», Daniel concordó. Ruth miró sus manos.
entrelazadas de forma que parecía demasiado natural para ser la primera vez. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Lo que siempre hicimos», Daniel respondió. «Sobrevivimos. Solo que esta vez, sobrevivimos a esto también. Juntos. Un día a la vez. Un día a la vez». Ruth respiró hondo. Luego asintió. Pero cuando comenzó a soltar sus manos, Daniel la sujetó más firme. «Ruth, sí, me gustaría... Quiero decir...» Él se detuvo, frustrado con su propia inhabilidad. «Quiero que esto sea un matrimonio de verdad. No un acuerdo, no una transacción, un matrimonio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas con significado. «¿Estás seguro?», Ruth preguntó, voz pequeña de una manera que nunca lo hacía. «Porque no puedo. Si usted está ofreciendo esto y no es real, yo no...» «Es real», Daniel interrumpió, firme. «Más real que cualquier cosa que tuve en la vida. Y estoy aterrorizado, y no sé cómo hacerlo bien, pero quiero intentarlo. Con usted». Ruth cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, estaban brillando. No exactamente con lágrimas, sino con algo que se acercaba. «Entonces intentamos», dijo. «De verdad, no solo sobrevivir lado a lado, sino construir algo juntos». «Juntos», Daniel hizo eco. Se quedaron así por un momento que pudo haber sido segundos u horas. Dos personas rotas y remendadas, descubriendo que tal vez sus piezas rotas encajaban perfectamente cuando estaban juntas. Entonces Ruth, siempre práctica, dijo: «Necesito aprender a tirar mejor. Si vamos a hacer esto bien, necesito ser su igual en todo, no su ayudante». Daniel sonrió, una sonrisa genuina que él no usaba hacía años. «Mañana por la mañana, le enseñaré todo lo que sé. Todo, todo. Como leer el tiempo, rastrear animales, prever dónde la nieve va a ser más pesada, dónde encontrar comida en el auge del invierno». Él hizo una pausa. «Cómo sobrevivir sola, en caso de que algo me pase». Ruth frunció el ceño. «Nada le va a pasar. Usted no puede garantizar eso. Nadie puede, en estas montañas». Él apretó sus manos. «Pero puedo garantizar que usted sabrá todo lo que necesita para sobrevivir, para nunca depender de nadie más de lo que elija depender». Y allí estaba, el verdadero regalo que él podía ofrecer. No protección, no dependencia, sino conocimiento, poder, igualdad. Ruth entendió. Ella siempre entendía. «Entonces me enseña a sobrevivir sola», dijo lentamente, «para que yo pueda elegir quedarme con usted no por necesidad, sino por voluntad». «Exacto. Usted es un hombre extraño, Daniel Mitchell. Y usted es una mujer extraña, Ruth Gutiérrez». «Mitchell», ella corrigió suavemente. «Ruth Mitchell. Si vamos a hacer esto bien». Y en ese momento, algo fundamental cambió entre ellos. La primavera llegó a las montañas como siempre llegaba. No con un momento definido, sino con una serie de pequeñas traiciones del invierno. Primero, el sonido de agua corriendo bajo el hielo. Después, manchas marrones apareciendo a través de la nieve. El canto de un pájaro por primera vez en meses. Y finalmente, ese olor específico de tierra descongelándose, de vida regresando. Daniel estaba en el techo de la cabaña, sustituyendo tejas dañadas por el peso de la nieve, cuando vio a Ruth caminando de vuelta del bosque. Ella cargaba la escopeta con confianza natural ahora, y sobre los hombros, un venado de tamaño medio que había cazado sola. Él no pudo evitar la sonrisa. 5 meses atrás, ella era una costurera de ciudad sin experiencia en caza. Ahora se movía por la montaña como si hubiera nacido allí. Ruth levantó la vista. Lo vio observando y gritó: «Deja de estar ahí parado admirando y ven a ayudarme con esto». Había humor en su voz, algo que aparecía cada vez más frecuentemente, como si la mujer seria y práctica que había bajado de esa diligencia en octubre estuviera lentamente descubriendo que todavía había espacio para la ligereza, incluso en una vida dura. Esa noche, mientras preparaban la carne y conversaban sobre los planes para expandir el granero, oyeron el sonido inconfundible de una diligencia acercándose. Era el señor Johnson, el comerciante que hacía la ruta de suministros. Él aparecía 3 veces al año: otoño, inicio del invierno y primavera. Su llegada significaba conexión con el mundo exterior.
Noticias, suministros frescos y preguntas inevitables. Johnson bajó de la diligencia con su modo hablador habitual, saludó a Daniel con un apretón de manos fuerte, y entonces sus ojos encontraron a Ruth, que estaba organizando leña cerca del granero. Bueno, Johnson dijo, voz cargada de curiosidad mal disimulada. La octava novia. Había apuestas en el pueblo de que ésta tampoco duraría un mes. Daniel sintió a Ruth tensarse incluso a la distancia, pero ella continuó trabajando, sin mirar. Ella se quedó. Daniel dijo, voz firme y clara, y va a seguir quedando. Johnson estudió su rostro, después miró a Ruth nuevamente, y luego de vuelta a Daniel. Algo en su mirada cambió. Reconocimiento de que esto era diferente de las otras veces. Ella se ve bien, cómoda. Estoy cómoda. Ruth interrumpió, caminando hasta ellos con ese andar confiado que había desarrollado. Y puede hablar directamente conmigo, señor Johnson, en lugar de hablar de mí como si fuera mueble. Johnson parpadeó sorprendido, pero entonces sonrió ampliamente. Sí, señora. Disculpe, señora. Él miró a Daniel con algo que parecía aprobación. Esta sí es diferente. Mientras descargaban suministros y conversaban sobre el invierno, Johnson contó las noticias del pueblo. 2 bodas, un nacimiento, una familia nueva llegando de la costa este. Vida común de comunidad pequeña. Pero entonces él hizo una pausa. Los miró a los dos con curiosidad genuina. Entonces, ¿cómo funcionó? Todas las otras huyeron antes de la primera nevada seria. ¿Qué hizo a esta diferente? Daniel y Ruth intercambiaron una mirada. Ese tipo de comunicación silenciosa que las parejas desarrollan con el tiempo. Ruth respondió primero. Las otras vinieron buscando romance o salvación. Yo vine buscando propósito y dignidad. Ella miró a Daniel con algo que era casi, pero no exactamente, suavidad. Y descubrí que cuando 2 personas dejan de esperar cuentos de hadas y comienzan a construir algo real, ladrillo por ladrillo, día tras día, uno termina con algo más fuerte que cualquier ilusión romántica. También ayuda que ella tira mejor que yo ahora, Daniel añadió, y había orgullo genuino en su voz. Mentira, Ruth replicó. Usted todavía es mejor a largas distancias. Usted es más rápida en el reflejo. Usted tiene más paciencia. Johnson observó el intercambio con una sonrisa creciente. Ah, sí, a ustedes les irá bien. Él tomó un paquete pequeño de la diligencia. Por cierto, traje esto. Les llegó una carta. Daniel frunció el ceño. Tomó el sobre. Era de la agencia de correspondencia que había usado para los anuncios de novia. Por un momento, sintió una punzada de ansiedad. Tal vez algún problema legal, alguna complicación. Pero cuando abrió, encontró solo una nota corta y un pequeño recorte de periódico. La nota decía, Señor Mitchell, después de 7 intentos fallidos, removemos su nombre de nuestra lista de clientes problemáticos. Felicitaciones por la unión exitosa. Usamos su caso como ejemplo en nuestro nuevo anuncio. El recorte de periódico mostraba un anuncio. Agencia de correspondencia matrimonial. Especializados en uniones prácticas y duraderas. Honestidad por encima del romance. Si busca una asociación real, no un cuento de hadas, contáctenos. Ruth leyó por encima de su hombro y rió. Ese sonido raro que Daniel había aprendido a valorar como oro. Nos volvimos publicidad para matrimonios sin romance, dijo. De alguna forma, eso parece apropiado. Completamente apropiado. Daniel concordó. Después de que Johnson partió, se quedaron parados en el patio, observando el sol ponerse detrás de los picos distantes. La luz dorada pintaba la nieve restante en tonos de ámbar y rosa. Estaba pensando, Ruth dijo casualmente, pero Daniel ya había aprendido que cuando ella usaba ese tono, algo importante venía a continuación. La cabaña es pequeña para 2 personas, pero sería aún más pequeña para 3. Daniel se volteó hacia ella, el corazón acelerando. ¿3? Eventualmente. No ahora, pero... Ruth lo miró, y había vulnerabilidad allí, mezclada con esperanza. Quiero una familia, Daniel. De verdad. No solo sobrevivir, sino construir algo que dure más allá de nosotros. Él la acercó. Algo que todavía era lo suficientemente nuevo para ser emocionante, lo suficientemente familiar para ser cómodo. Entonces expandimos la cabaña, dijo. Añadimos 2 cuartos, tal vez un sótano adecuado,
Y cuando estemos listos, él hizo una pausa, dejando que el futuro se desarrollara en su mente. Construimos esa familia. Juntos, Ruth dijo. Siempre juntos. Se quedaron así mientras la noche caía. Dos personas que habían comenzado como un acuerdo de supervivencia y descubierto algo que ninguno de los dos había buscado, pero ambos desesperadamente necesitaban. No era el romance de las historias que Ruth solía coser en vestidos de otras mujeres. No era la pasión ardiente de los libros que las 7 novias anteriores habían leído. Era algo más raro y más valioso. Una asociación construida en respeto mutuo, confianza ganada a través de adversidad compartida, y la elección diaria de permanecer no por necesidad, sino por genuino deseo de construir una vida juntos. La montaña no se había vuelto más fácil. El invierno todavía sería brutal. La vida continuaría siendo dura, aislada, exigente. Pero ahora, por primera vez, Daniel Mitchell no enfrentaba solo. Y Ruth Gutiérrez Mitchell, la mujer obesa rechazada, que las personas de su ciudad habían descartado como sin valor, había encontrado algo que ningún vestido bonito o vida urbana cómoda podría haberle dado. Un lugar donde no solo era aceptada, sino esencial. No solo tolerada, sino verdaderamente valorada. A veces, las mejores historias de amor no comienzan con pasión a primera vista. Comienzan con honestidad brutal, supervivencia compartida, y el descubrimiento lento y sorprendente de que la persona a tu lado no es solo tu pareja de supervivencia, sino tu elección consciente para todos los días que vengan. Y en la primavera de las montañas de Colorado, 2 almas remendadas probaron que los acuerdos más prácticos a veces se transforman en las uniones más profundas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Esta historia prueba que las relaciones más fuertes no siempre comienzan con romance. A veces comienzan con honestidad brutal y trabajo duro. ¿Conoces alguna historia real parecida? ¿O crees que el amor verdadero necesita comenzar con pasión? Deja tu opinión en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, suscríbete al canal para más historias emocionantes de superación, relaciones inesperadas y finales que realmente valen la pena. Activa la campanita para no perderte las próximas historias que te harán repensar lo que significa amor verdadero.